Hola, soy Néstor Leiva, creador del blog Sentido Austral y Política del Mundo, Estudio Vivir y otros espacios. Los invito a seguir leyendo el blog y escuchar el programa o los temas donde tratamos de analizar la política nacional e internacional con altura de miras, tratar de dar una explicación pedagógica a lo que ocurre en el mundo y en el país, hacer un análisis crítico, diciendo la verdad de lo que ocurre y no comprometiéndonos con ningún gobierno de turno y criticando a todos lo que haya que criticar. Vamos a cumplir ya un año en el blog, vamos a cumplir este año un año más y así estamos creciendo para dar una determinada información y cultura política en el país y en la región de Magallanes que tanta falta nos hace para poder entender los fenómenos políticos, para poder entrar a relacionarnos, a entenderlos y para poder tomar decisiones. Por eso los invito a seguir mi blog, a seguir lluvia de ideas y política al día y revisarlo en cualquier momento, porque ahí encontrará todo el material que les pido. Les agradezco mucho y seguiremos trabajando. Reflexión editorial. La crisis de los partidos de centro que se prostituyen para gobernar con la izquierda y con la derecha. Sin duda, el tomarse este recreo ideológico le ha costado a los partidos de centro su representación mayoritaria, su cercanía popular y también su representación política. Ya con el colapso y desaparición del Partido Radical, la desaparición de los partidos que derivaron de la democracia cristiana y el peligro de desaparición que tiene la democracia cristiana misma, nos lleva a pensar que la crisis del centro político es total. Por ahí, de hacer combinaciones, dejarse contaminar por los ideales cristianos, por el progresismo y asumir sus ideales como suyos, cuando en el resto del mundo ellos son adversarios. O combinar permanentemente con la derecha pinochetista o las distintas visiones de derechas pseudo-pinochetistas o derechas moderadas a la chilena, que no representan tampoco una visión de derecha europea. Y eso ha terminado por extinguir las ideas del centro político. Como resultado, vemos partidos en crisis, vemos la aparición del populismo, vemos que por la izquierda y la derecha, las ultra izquierda y las ultra derecha ganan terreno. Y vemos un espacio ambiguo y vacío que a la espera de que las leyes de la teoría del sistema se vuelvan a llenar con el paso del tiempo, de que llegue un partido a llenar ese espacio, porque en la teoría del sistema establece que los sistemas políticos no tienen vacío y tarde o temprano uno llena esos espacios. Evidentemente se espera el surgimiento de esta opción de centro. ¿Puede ser el PDG? Sí, podría serlo, pero mientras París siga siendo ambiguo ideológicamente y dirija un partido desde Estados Unidos, es bastante poco probable. ¿Pueden emerger otros? Sí. ¿Pueden reconstruirse el centro con la democracia cristiana y con otros factores? Sí. Pero, por el momento, este centro está en crisis. Porque no es afín al Frente Amplio, tampoco es afín a las derechas. No debería y no tendría por qué ser afín a las izquierdas tradicionales. Era algo distinto.
Y eso es lo que se ha perdido. La mimetización, la burocratización por el poder post llegada a la democracia trajo que el centro político entrara en una crisis permanente, que ahora está pagando sus farras y sus costos, y cuya resaca ha sido compleja y permanente. Pero desgraciadamente, las consecuencias de esta farra política electoral tienen sus límites, y ahora las estamos mirando y observando sus consecuencias. Primero con el partido radical decimonónico y sus permanentes cambios que lo llevaron a la desaparición, y con la democracia cristiana que está resistiendo a duras penas. La pregunta es, ¿existe conciencia de estos hechos fácticos, políticos, metodológicos en esta ideología? ¿O simplemente esos militantes y dirigentes les bajan el perfil y tratan de seguir sacándole un provecho individual? ¿O pretenden que radicales y demócratas cristianos se transformen en el Partido Demócrata, que sobrevivió y alcanzó a pasar el siglo XIX y llegó hasta los años 60 y 70? Y llegó hasta los 80, con la prohibición de partidos políticos. Fue parte de la oposición de Pinochet, pero después desapareció. Y así un montón de otros partidos desaparecieron por falta de representación cultural o disolución voluntaria. Pero ahora, con la ley del 5%, esa disolución va a ser obligatoria y va a ser producto de su falta de apoyo electoral. ¿Y por qué se produce eso? Porque no han sido capaces de renovarse, como se han renovado el resto de los partidos de la familia, los que pertenecen a familias políticas, como la democracia cristiana, por ejemplo, a nivel internacional. No ha querido vivir ese proceso de modernización. No ha querido tomar lo bueno. Sigue con su paradigma clásico, o más bien se ha izquierdizado demasiado. Y esos son los costos. Y muchos porfiados y arrogantes siguen queriendo mantener el mismo paradigma, entendiendo que si se siguen haciendo las mismas cosas, se van a obtener en forma permanente los mismos resultados. Evidentemente, el tema aquí es más que claro. Para generar una alianza de centro y reestructurar unas visiones moderadas, todos los partidos e incluso gente independiente que tiene ideas moderadas de centro va a tener que conjugarse, crear una federación, un partido único y nuevo. No sabemos para dónde nos puede llevar de alguna u otra manera las vicisitudes del quehacer político. Pero el centro político tiene que volver a rearticularse en un mundo donde la moderación está perdiendo espacio, donde la ultraderecha gana en sus opciones ultraconservadoras y ultraliberales, y como respuesta la ultraizquierda va a generar mecanismos de protesta masiva, de agravio, nuevamente de las movilizaciones, es lo que ellos llaman movilización popular, como un mecanismo político representativo, lo cual nos da quizá un mal augurio de tensiones políticas y violencia, no solo en Chile, sino que en gran parte de Latinoamérica, por las políticas y contrapolíticas de unos y de otros. Y los ciclos
pasaron de gobiernos de izquierda o de ultraizquierda, mal llamados progresistas muchos, porque de progreso no traen mucho, a pasar a gobiernos arcaicos de ultraderecha, rancios, integristas, ultranacionalistas, con elementos discriminatorios que empeoran mucho más allá el escenario. Y aquí no estamos haciendo una caricatura porque es lo que estamos viendo, observando desde los dos polos. El que obviamente se han transformado en la regla y no en la excepción. Y que evidentemente nos trae y nos conlleva a reflexionar que hay que generar mecanismos alternativos dentro de los espacios políticos a estos escenarios. Esto sumado hasta el nuevo orden mundial multipolar, donde Europa tendrá que jugar un rol, Estados Unidos y China otro. Donde habrá una guerra comercial, cultural, económica, en el cual las posiciones intermedias van a tener que jugar un rol articulador y generar terceras, cuartas o quintas vías. Van a enfrentar dogmatismo que de un lado y de otro van a querer imponerse. Porque Trump no es solo el peligro directo, abierto y con una amenaza real, sino que China y Xi Jinping es una amenaza solapada del mismo expansionismo, de la misma agresión y de la institucionalización de un sistema comunista fracasado en el mundo que tiene una cara de un pseudo capitalismo. Y esos peligros son los que están dividiendo el mundo y que se deben generar alternativas moderadas que van perdiendo fuerza por sus propios errores, pero que desgraciadamente van a ser absolutamente necesarios a futuro. La pregunta es ¿por qué los líderes políticos se quedan solo y exclusivamente con sus intereses particulares? Sobre todo de estos partidos en extinción, donde creyeron irresponsablemente que los partidos eran un negocio personal, lo administraron mal, quisieron personalizar la opción política, donde muchos hipotecaron el desarrollo intelectual y político de sus mismas élites, causaron un daño patrimonial y estructural y económico de sus mismos partidos, traicionaron la confianza del electorado y los militantes y convierten la irresponsabilidad en un acto permanente del accionar político. Y esos costos se pagan. Y esos errores a la hora de acción política les cuestan representantes en alcaldes, en concejales, en consejeros regionales, en gobernadores, en senadores y diputados. Corrupción de distintos tipos, visión laxa y cambio en sus matrices ideológicas según lo que convenga. Peseterismo le llamamos a algunos. Todo eso trae sus consecuencias, pero muchos quieren seguir repitiendo las mismas conductas. No se ve ninguna forma de autocrítica. Y eso ha hecho que los partidos de centro o desaparezcan o están en el borde de la desaparición y van a dejar todo un sector que seguramente algún otro partido va a ocupar. Como dijimos, la teoría del sistema de partidos, alguien tiene esos vacíos. Pero mientras eso ocurre, vemos cómo se expande y se disputa
la discusión política entre los extremos y donde asegurarnos que la política del blanco y negro y las brutalidades políticas e ideológicas que hizo este gobierno, más las que va a hacer CAS, nos van a tener en una situación frágil nacional e internacional, donde vamos a pedir a gritos, sin duda, líderes responsables, y donde el país va a necesitar una corriente moderada. Tal vez va a ser demasiado tarde si no se toman las medidas y las advertencias del caso. El país quiso girar a la izquierda alternativa, para no llamarle extrema izquierda, y ahora la ultraderecha. Y las consecuencias de esa farra no son solamente culpa de los ciudadanos o responsabilidad. En parte la tienen por su irresponsabilidad política, su falta de conocimiento político y su visión laxa y irresponsable, sino que también es responsabilidad de todo el sistema político y de los partidos de centro en forma particular, para no dar alternativas, no crear nuevos modelos, no saber leer ni interpretar la nueva realidad y venderse a cargos, a intereses particulares y prostituir su ideología. Muchos tratan igual a lo que es socialdemocracia y a lo que es socialcristianismo, y todavía lo dicen y lo defienden como si fuera un chiste o como si fuera algo menor. Todos los que saben, estudian de política y saben de política, saben que no es lo mismo. Entonces, ahí se empiezan a cometer errores de relativismo político, de relativismo doctrinario, que son parte de la explicación de esta aniquilación del centro, que nos da, sin duda, buenos augurios ni una buena proyección de un desarrollo político coherente como el que se espera que se logre a un mediano o a un corto plazo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrán que hacer los representantes del centro, los partidos de centro y quienes creemos todavía en una opción moderada? No quedarnos callados, defender nuestras ideas, no cometer la irresponsabilidad de dejar que los extremos políticos sigan imponiendo su visión unidireccional, siguen imponiendo su visión política errada y sigan polarizando al país y no lo dejen avanzar. Sigan vendiéndonos el cuento rancio y trasnochado de esta lógica entre el progresismo fracasado y la ultraderecha conservadora, porque nos queda claro que ninguno de los dos soluciona los problemas. Más bien están en una discusión arrogante y en un diálogo de sordos, porque están más preocupados unos por ganarle a los otros que solucionar los reales problemas de Chile. Mientras la farra política e ideológica del centro nos tiene de vacaciones y siendo cómplices pasivos o activos de unos o de otros, olvidándose de su rol político, y que aún el día de hoy se siguen pagando los costos sociales, políticos y ideológicos al respecto. Es necesario que esa reflexión se dé, y es necesario que como individuos seamos capaces, sobre todo los que representamos al centro político, de entender que solamente teniendo claro nuestra ideología, que es la búsqueda del bien común, de un proyecto
laico o cristiano, pero que busque el entendimiento entre todos los sectores. Defiende la economía social de mercado, defiende las libertades, pero también la fraternidad y el apoyo y los buenos sentimientos entre los seres humanos. Puede llegar a plantear un proyecto país viable a futuro. Pero si los partidos de centro y su cultura se rinden a las dádivas y a las mezquindades que permanentemente ofrecen los extremos políticos, va a ser bastante difícil poder conseguir buenos resultados con el fin de estar condenado a una desaparición. Una desaparición estructural como partido, pero de ideas no. Pero si esa desaparición llega a ocurrir, es absolutamente responsabilidad de dirigentes irresponsables y de visiones indirectas, por conveniencia arbitraria, que buscan defender intereses mezquinos, los cuales hay que seguir denunciando y hay que seguir interpelando a autoridades locales, nacionales, regionales, etcétera, que colocan muchas veces sus intereses individuales a una visión ideológica que es la que debe primar. Y eso es lo que está esperando la ciudadanía que votaba centro. Un proyecto, una visión popular y nacional, como decía Frey, que evidentemente esto se ha entregado a visiones de conveniencia, a visiones de cálculo electoral, a visiones de política de alianza o de conveniencias particulares, pero no al interés de la gran mayoría del país. Y estas personas, tanto los radicales como los demócratas cristianos, deben dar esas explicaciones, porque no tienen superioridad moral y tienen que dar una explicación histórica de por qué quieren cargar con la historia de un partido o de dos partidos que ayudaron mucho al desarrollo nacional y que por sus intereses mezquinos y cálculos y malas decisiones van a arrastrar a todo tipo de generaciones a reinscribirse o a partir desde cero, como es en el caso de los radicales, o a seguir corriendo peligros y riesgos, como en el caso de la democracia cristiana. Todo por su porfiadez, por vender a un cambio ideológico de moda, por olvidar una esencia política que tanto les molesta a algunos. Pero los partidos políticos tienen una esencia, y esa esencia se debe respetar, y no prostituir, como lo han hecho en los últimos años. Y no tendrán la dignidad de Catalina de Grande, de Sin Tetas No Hay Paraíso, que volverá a resarcer sus errores y a defender a su familia, sino que esta vez simplemente caerán en repetir sus mismos errores de manera constante y creer que son capaces de resolver los problemas y en vender y creer sus propias mentiras y errores ideológicos. Que es un proceso que están haciendo hace más de 10 o 20 años o más, si es que no nos quedamos cortos, y que han tratado de callar a todos aquellos que hemos denunciado y que han denunciado estas conductas de nivel interno o a nivel externo, y que nos han acusado de distintas cosas, pero que fueron
todas estas personas capaces de predecir todo lo que está pasando en los últimos tiempos. Y ahora muchos están preocupados, sudan frío, ahora andan con cara de cordero degollado a nivel nacional, regional, etc. Porque se dan cuenta que la farra se terminó y que los costos de los errores tarde o temprano se pagan y se pueden pagar con la aniquilación, con la no respuesta a los problemas y con la desaparición y con el costo de causar daño institucional a toda una historia que está internada y socializada dentro de un partido. ¿Serán los dirigentes capaces de llevar con eso ese peso en su conciencia? ¿O más bien no tienen la conciencia necesaria de darse cuenta de la gravedad de estos asuntos y siguen actuando de manera altamente irresponsable, irresolutos, inconscientes y más bien esperando que los milagros se produzcan? Evidentemente, esta situación nos demuestra que para muchos cualquier otro tema es de mayor interés, pero no del salvataje de las ideas y el salvataje ideológico. También esto ha afectado casas, propiedades, bienes que los partidos políticos, y en el caso de la AFP, tienen hace muchos años. Se les ha echado la culpa a dirigentes en particular, a exdirigentes, etc. Quizás ellos tienen la responsabilidad penal o personal, pero acá hay una responsabilidad simbólica. Ese deterioro es sinónimo del deterioro político e ideológico, de las cuales todos aquellos que han hecho parte de estos errores han sido cómplices. Y que no todos, porque los que hemos denunciado este proceso y hemos exigido los cambios y que hemos planteado nuevos paradigmas y que lo venimos haciendo hace años, desde ser un militante simple a tener una profesión que permite tener mecanismos de difusión, lo hemos hecho permanentemente y no hemos sido escuchados. Bueno, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y obviamente las consecuencias de toda esta farra y todos estos errores ahora se están pagando y ahora hay que responder a lo que no se hizo y hay que asumir responsabilidades. Serán valientes, bien hombrecitos o bien mujercitas, los dirigentes radicales y demócratas cristianos, de darse cuenta de los errores cometidos y asumir su responsabilidad, sus meas culpas, porque unos están al borde de la cornisa, casi a punto de desaparecer o caer, y otros, francamente, desaparecieron, dejando huérfano una cultura política e ideas que tanto desarrollo y progreso han traído al país por su mezquindad y por no tener una responsabilidad política de la historia y de lo que representan sus instituciones. Este ha sido un trabajo para Radio Magallanes del Blog Cientista Austral.